una amplísima trayectoria, no solo es abogado, sino que también es docente, es doctor en Derecho, ha publicado libros de literatura estrictamente jurídica, pero también en los últimos tiempos ha comenzado a publicar libros que tienen que ver lo jurídico y lo literario. Tiene un buen estilo, porque ya lo hizo hace algunos años con su libro Borges y la criminología, donde hasta la propia María Kodama se asombró y se lo dijo de que él hubiera descubierto algunas huellas. Laberintos. Algunos laberintos, vericuetos que tienen que ver con la justicia, el crimen y demás. Mañana Poquet presenta un nuevo libro. Ale, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto recibirte. Hola, gracias José Luis, ¿cómo andas? Saludos a todos por ahí. Bueno, acá está la Marcela Furlano, Hola, Diego Agraín. Marcela, ¿cómo estás? Bien, muy bien, Alejandro, un gusto. Para escucharte acerca de tu libro, mañana a las 5 de la tarde en la Facultad de Derecho de Luncuyo, contanos. Exacto, sí, bueno, sacamos este libro que se titula El caso de abuso y libertad sexual, donde planteo dos historias, ¿no? Como en casi todos los expedientes hay dos historias. Y uno cuenta una historia de abuso, otro cuenta una historia de libertad sexual y amor. Y bueno, y lo interesante, se me ocurrió ver cómo este enfrentamiento es resuelto por el Poder Judicial, ¿no? Caramba. Claro, caramba, porque ahí las teorías, los discursos, los principios jurídicos se ponen a prueba. En una mesa de café somos todos garantistas, todos hablamos de la presunción de inocencia, la sana crítica, la plena prueba, la semiplena prueba, pero ¿cómo lo llamo a la práctica? Claro. Entonces, bueno, en este caso se tardó mucho tiempo y las dos partes quedaron insatisfechas por la forma de realizarse, por cómo terminó. No quiero develar el misterio para los lectores, pero lo interesante me parece es cómo confluyen el saber psicológico, porque hay pericias psicológicas, sí, el saber psiquiátrico, pericia psiquiátrica, y cómo toma eso el saber jurídico y todo lo que enseñamos en la facultad. En un caso concreto, José Luis, ahí se ven los pingos, ¿no? Claro, el caso concreto. La arena judicial, bueno, de la que hablamos en la entrevista con Diario 1. Y ahí, exactamente, tuvo muy buena repercusión tu entrevista, José Luis, porque la humanizaste con la foto, con todo, así que ha tenido, aprovecho para decirte que tuvo muy buena repercusión. Gracias, doctor. Alejandro, cuando estamos hablando de un delito de esta índole, ¿no? Que es un delito que por lo general se da entre dos personas en la privacidad, con lo cual las pruebas después forenses a veces pueden concluir o no. Pero, ¿qué pasa cuando hay una falsa denuncia? Porque muchas veces es ese el panorama, ¿no? Recordemos el caso de los rugby, ¿no? De los jugadores de rugby de Francia. Claro que en principio ellos directamente eran los acusados y eran potencialmente peligrosos, etcétera, etcétera, y se hablaba de la mujer directamente como la víctima del abuso. Pero ¿qué pasa cuando la circunstancia es distinta, no? Porque el hombre queda en una posición después, incluso con respecto a su honor, muy difícil. Claro. Eso en realidad, Marcela, pasa con todas las causas. El estigma judicial es muy jodido. Por eso hay que ser muy prudente. Cuando vos haces algo falso, sea en tema de abuso, en tema de cualquier delito, eso puede ser una falsa denuncia, puede ser una calumnia, hay discusión de doctrina, pero no viene al caso. Claro, pero el abuso sexual es mucho más estigmatizante todavía, ¿no? Por supuesto, claro, porque está el condimento de la sexualidad. Que también, como hablamos con José Luis los otros días, tiene todo un tema aparte, pero no me quiero ir de la pregunta. Cuando vos haces algo falso y pones en movimiento una maquinaria estatal que pagamos todos y generás, como vos bien dices, un estigma en el denunciado o la denunciada, eso te queda por vida y habría que tomar una respuesta rápida para eso. Pero en realidad no es un tema que no queda ahí. ¿Qué es lo que hace el Poder Judicial por lo general, no? O las oficinas, zafan diciendo por la duda.
Cualquier delito, dice, porque muchas veces también la policía, que hacen allanamientos en cualquier lado. La gente, o sea, pasa con la criminalidad convencional también. Y a veces con los opositores, también, ojalá no empiece a pasar acá en la Argentina, pero un opositor, un empresario, te clava una denuncia penal, que es lo que hablamos el otro día, el denuncialismo. Te hago la denuncia penal porque sos un lavador de dinero, porque tenés vinculaciones con los narcos, y después todo queda en nada, y vos eso te queda en Google de por vida, porque no lo podés sacar. Claro. Habría, o sea, pero yo planteo que el Poder Judicial debería estar armado de valores para cuando empieza una denuncia flojita de papeles, de entrada a la Corte, y no te manejes como hacen los políticos, ¿no? Y dejas la puertita abierta, porque esa puertita abierta después no se puede cerrar, no se cierra fácilmente, es un proceso penal. Entonces, ahí debería, porque en este caso, imaginario este caso, dejó insatisfecha a la paz, porque la mujer denuncia. Entonces la justicia le dijo bienvenida. Pero después la justicia la que le dice, vos no tenías razón. Entonces no entendió nada. O sea, el mensaje es muy contra, vos me traicionaste. Claro. Es que en realidad que el primer paso no lo debería haber dado, por lo menos en este caso. Quiero dejar aclarado, porque es un tema que nadie puede discutir, que esto es un caso excepción, es un caso, porque por eso puse el caso, porque en realidad hay un sistema patriarcal, machista, de abusos, de piropos groseros, de coacciones, abusos laborales. Eso es lógico, es una estadística. Lo que pasa es que el Poder Judicial, en estos casos excepcionales, debe estar preparado, las garantías deben estar bien lubricaditas para decir, no, acá no hay prueba inicial, no hay prueba para ir a debate, el principio de presunción de inocencia sigue vigente. Bueno, todo eso es como un entrenamiento, es como ir al gimnasio. Y un libro te permite eso, discutir, porque en realidad, acá lo que pasa, y yo hablo mucho, el Poder Judicial se ha transformado en una burocracia, en una gran burocracia, hay muchos, están abarrotados de trabajo, y entonces no hay un argumento sólido, hay lo que se llama el argumento formulario, estereotipado. Alejandro, pero a mí no me sirve si yo tengo un caso que me responda estereotipadamente. Necesito que me respondas, argumentes mi caso. Sí, José Luis. Alejandro, pasamos en limpio dos ideas. La primera es un caso de ficción, no es real, pero tiene la construcción basada en retazos de casos reales, o de casos que ocurren en la realidad. Y el segundo tema, también para dejar en limpio, que lo que se habla no habla puntualmente de la justicia de Mendoza, sino del sistema judicial, que termina analizando un caso, una exposición que se transforma en denuncia, un imputado, Juan Bautista Bravo, el hombre implicado por la denunciante, Catalina Dolce, y todo termina en una tragedia judicial que puede ser perfectamente aplicable a cualquiera de nosotros y en cualquiera de los poderes judiciales de cualquier provincia del país. Exactamente, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea, es un llamado, en realidad, yo veo, no sé si lo hablo otro día, José Luis, veo una especie, por parte, siempre ha pasado, los poderes políticos, ganas de instrumentalizar el Poder Judicial. Es decir, hay problemas políticos de gobernabilidad, me refiero en casi todos, ¿no? Porque gobiernos ¿instrumentalizar o adoctrinar? Bueno, por ahí va, o sea, el Poder Judicial que deje de ser un poder independiente y pase a ser un poder dócil mío, de poder ejecutivo, y me permita ciertas operaciones judiciales, ¿no? Entonces el Poder Judicial se tiene que oponer a eso, no puede entrar en esa. Claro. Entonces, claro, entonces empiezan la denuncia y la víctima, y se empieza a instrumentalizar políticamente. Y bueno, con también los titulares de los diarios, ese opositor político quedó prácticamente, empieza la ficha limpia y todas estas cuestiones. Y decir que acá estamos en la radio. Pero bueno, claro, hay veces que el proceso, el devenir de algunos procesos, van arrojando algunas cuestiones parciales, algunos aboques que después son imputaciones, después son prisión preventiva, y la prensa a veces lo va contando, y quizás al final del camino, como en el caso de los rugbyers, nos quedamos como que hubo un sobreseimiento definitivo que ahora está en la Corte.
Y también un poquito entra a jugar otro operador del sistema judicial que es externo, que son los abogados, y una vez se dice, che, realmente los abogados todos ponen las cartas sobre la mesa para ver hasta dónde conviene avanzar, que quizás tenga algún sentido lógico y razonable, o por ahí avanzamos porque sí. ¿Qué opinas de ese tema? Yo, menos mal que lo rescataste, porque yo soy abogado. Claro. y yo me quiero meter adentro. Los abogados somos una corporación que también estamos en falta socialmente. Estamos en falta, o sea, vamos haciendo lo que nos conviene, en líneas generales. Entonces, según sea querellante o según sea abogado defensor. Y a veces somos auxiliares de la justicia para esto, ¿no? Para las cosas malas. No, deberíamos ser un auditor, un crítico, pero bueno, no nos conviene, priorizamos nuestro caso, nuestros intereses económicos, y bueno, entonces, así como la justicia debe rescatar el poder judicial, la independencia total, también la corporación de abogados. Por eso el libro es una crítica a la comunidad jurídica. Claro. La comunidad jurídica es las universidades. ¿Qué estamos enseñando? No, no. Ya que tenemos tiempo de enseñar, ya que no estamos en el puerto, no somos obreros, no transpiramos, tenemos un privilegio intelectual de pensar, que ese pensamiento le sirva a la sociedad, le sirva, ¿no? Y los jueces, ¿qué están haciendo? Y los abogados, ¿qué están haciendo? Y los psicólogos y psiquiatras, cuando entran a la arena judicial, ¿qué están haciendo? ¿Qué están diciendo? ¿Lo que quiere el Poder Judicial o lo que corresponde a nuestra disciplina? Los test, cómo se hacen los test, cómo se entrevistan a las chicas, a la gente, a los imputados. ¿Qué dicen los formularios iniciales, no? Claro, pero ¿cuántas veces la ve una persona? Parecería ser, en muchos casos, que son impresiones clínicas. Yo te miro, eso un poco, eso y prejuicio con título es lo mismo. Yo soy psicólogo, te miro y te digo, vos tenés baja tolerancia a la frustración, que no vea, la mayoría de la población tiene baja tolerancia a la frustración. Por supuesto, o sea, y bueno, y esas frasecitas no trabajadas terminan siendo un problema y prolongan agonía en el Poder Judicial. Alejandro, mañana a las 5 de la tarde en la Facultad de Derecho de Loncuyo vas a presentar tu libro, pero vas a tener compañías de fuste de relevancia internacional. Estoy citando a Raúl Eugenio Zaffaroni, que fue ministro de la Corte de la Nación, entre otros pergaminos, Aida Kemelmacher de Carlucci, ya retirada de el ejercicio de la magistratura, pero la primera mendocina que integró la Corte mendocina y laburó activamente en la reforma del Código Civil, y viene Nilo Batista desde Río de Janeiro. Sí, a ver, muy activa Aida, sí, tal cual. Bueno, Raúl Zaffaroni, maestro, yo me formé con él, trabajé en sus cátedras, tengo toda una formación, después como en la vida uno se va apartando en algunas cosas secundarias, pero bueno, es el intelectual del derecho penal y la criminología. Claro. O sea, duele pensar cuando la gente lo critica sin saber lo que es y sí lo que ha hecho. Por ejemplo, dicen, hay la delincuencia que hay, esto pasa inclusive en los altos círculos del poder político nacional, por culpa de Zaffaroni. Yo una vez estando mi suegra en las termas de Río Hondo, una mujer le dijo, no, me tuve que mudar de Mar del Plata por culpa de Zaffaroni. Y vos sí, bueno, ya es cómico, se tuvo que mudar de domicilio en Mar del Plata por culpa de Zaffaroni. Es decir, este mito, no, pero es peligroso, en esta supuesta batalla cultural, que no es mucho más que griterío, odio a los periodistas y a todo, decir Zaffaroni, sus ideas no han bajado, José Luis. Cuando vos ves desde Néstor Kirchner, cuando se junta con Bloomberg y empiezan a subir las penas, gobiernos progresistas del centro, de derecha, Macri, Alberto, han subido las penas y han llenado las cárceles de gente. Entonces, ¿dónde están los zaffaronianos? Los zaffaronianos nunca bajó, porque es un pensamiento más complicado, son tratados, Entonces tiene 40 doctorados honoris causa o más, tiene el Oscar a la criminología que le dieron en Nueva York, entre comillas Oscar, el Nobel que le dieron en Estocolmo con otro, o sea, digo, es un hombre que se ha dedicado a pensar. Y bueno, y la justicia no ha bajado, y vos tenés que la policía es zaffaroniana, los agentes penitenciarios, entonces, eso duele porque culturalmente vamos para atrás.
las garantías tienen que estar. Y ahí hizo lo mismo, en otra medida, en la parte civil, amplió derechos de las familias, deja de ser familias, Exacto. infancia, Sí, sí, como se denomina ahora. minorías, claro, el nuevo código. Y Milo Batista hizo el prólogo del libro, tuve la dicha, la suerte de que él me lo prologó con palabras muy interesantes, y uno de los, fue gobernador de Río de Janeiro, y es un catedrático, uno de los más importantes en derecho penal en Brasil. Así que voy a estar bien, esperemos que no me critiquen mucho. No, va a haber un buen refuerzo. Alejandro, va a ser un gusto, también te vamos a acompañar desde el multimedio. Está disponible también para volver a escuchar esta entrevista seguro en Radio Niwil, para leer la entrevista de diario1.com.ar a propósito del libro de Alejandro Poquet. Bueno, un nuevo hijo literario jurídico, que sea un éxito. Que sirva. Claro, una sola cosa, José, si puedo hacer una aclaración. Sí, por supuesto. Que salió la otra vez, porque claro, creo que hablé mucho la otra vez que nos vimos. María Kodama, lo que me había dicho, no era tanto que era la única interpretación de cuestiones jurídicas, porque ha habido trabajos sino el Borges criminólogo. Es decir, que esa línea no se había trabajado. Es decir, hacer de Borges un hombre, porque yo dije que de Borges, yo lo leí en clave, lo leí muchísimas veces, en clave penal. Entonces Borges pensó la policía, Borges pensó la cárcel, por eso decía Marcela, el laberinto la cárcel. Claro. Yo le ve el toque. Yo digo, bueno, uno es laberinto de Borges en la cárcel. Habló sobre los jueces, habló sobre la ciudad, que es el campo de el tipo de ciudad que quería, que se oponía al progreso. Habló del delito y del delincuente, y el delito lo lleva a un nivel metafísico. Entonces yo hice un Borges criminólogo. Exacto. Y es eso lo que María Kodama le había llamado la atención. Ha sido un gusto escucharte, Alejandro, que sea con suerte este nuevo hijo literario y que sirva Alejandro para el debate, la discusión, una mirada más enriquecedora. Esa es la idea, discutamos estos temas. Dale, gracias, chicos. Éxitos, chau. Alejandro Marcela, Poquet nos acompañó aquí con el lanzamiento de su libro mañana a las 5 en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo.